Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que ese amor, esa gracia, esa misericordia de la cual hemos estado hablando la semana recién pasada, sea la que nos embargue día tras día. Está escrito que esas misericordias son nuevas cada mañana, y lo voy a leer textualmente, que está en el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3 es un cántico que nosotros siempre lo expresamos hacia el Señor, ¿ya? Comienzo de dónde. Veamos, para no serlo tan largo, el verso 22 y 23. Dice, por la misericordia de Hachén Adonai, no hemos sido consumidos. Es decir, el ser humano, la humanidad, no ha sido consumida todavía por la misericordia del Señor. Y dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el eterno Dios, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bendito sea Dios. Es decir, que esta misericordia cada mañana es nueva, nos alcanza y nos sostiene en pie. Es cierto, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su carácter es intacto. Eso quiero decir. El carácter de Dios, que es su misericordia, su bondad, su amor, es y permanecerá intacto hasta el día en que nosotros seamos levantados de esta tierra, de este planeta. Así que demos gracias al Señor, que esas misericordias al despertar nos esperan y nos envuelven y nos guardan. Amén, mi hermano, guarda nuestro espíritu y nuestra alma. Aunque nuestro cuerpo día tras día esté expuesto a la vulnerabilidad en la cual vivimos, esté expuesto a muchas situaciones difíciles, enfermedades o accidentes, es decir, este cuerpo que es temporal siempre está expuesto por causa de la vulnerabilidad que poseemos humanamente, carnalmente. Pero en el Espíritu del Eterno, su bondad y su misericordia abrazará siempre nuestro espíritu y nuestra alma para mantenerlos intactos, porque allí el Señor ha formado su imagen y su carácter. Qué maravilloso es eso, entenderlo, amados hermanos. Alabo o bendigo el nombre de Jesucristo por todo lo que hemos vivido como iglesia, como hombres de Dios, como hijos de Dios. ¿Ya? Cuando se es hijo de Dios, amado hermano, mire, quiero leer esto antes. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, Pablo cada vez que se acordaba de la iglesia que había constituido en Filipos, daba gracias al Señor por cada uno de los hermanos. ¿Ya? Y luego dice, por nuestra comunión, por esta causa, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, la iglesia permaneció en común unión, en comunión. Bendito sea Dios. Se ha hablado también acerca de mantener la unidad de la iglesia. Esto entre paréntesis, ya que lo que voy a decir, nosotros decidimos ayer de que todos los días, ya como iglesia, y si usted quiere añadirse a esto, bienvenido sea, que a las 10 de la noche la iglesia ya comenzó desde anoche, hemos doblado nuestras rodillas y hemos buscado de la misericordia del Señor, que esa gracia que fue derramada sobre nosotros nos permita buscar
esa misericordia y la directriz correcta del Señor, que podamos vestirnos de ese carácter de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Amén, mis amados hermanos, cierto. Usted a veces me ha oído predicaciones quizás severas, pero para con aquellos que hacen torcer el camino de un hijo de Dios, hay que hablarle cara a cara y reprenderlo duramente. Lo dijo Pablo, se lo dijo a Tito, ¿se recuerdan? Y yo muchas veces he usado de esa ordenanza del Espíritu del Eterno. A Tito le dijo claramente: bendito sea mi Señor Jesucristo. Cuando dice, mire, esto está en el capítulo 1, verso 10, ya para hacer complemento a lo que estoy diciendo, escrituralmente. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades. El que habla vanidad es aquel que no plantea ni pone el verdadero fundamento, ¿ya? Y el verdadero fundamento es Jesucristo. Nosotros, la iglesia, dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20 en adelante, que debemos ser edificados sobre el fundamento, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Esa es la labor de un siervo de Dios, ¿ya? De edificar a la iglesia sobre el fundamento, es decir, sobre la revelación de Jesucristo. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 16. Yo edificaré mi iglesia, ¿ya? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el que edifica sobre esta roca, sobre esta piedra revelada, esta piedra viva, roca viva, que es la revelación de su nombre? La iglesia se edifica sobre la revelación del nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, mis hermanos. Si no se fundamenta la iglesia allí, si la iglesia no es edificada en la revelación de su nombre, entonces eso no es iglesia, eso es una institución religiosa, ¿ya? Porque cuya principal piedra del ángulo, ¿por qué habla de piedra del ángulo? Porque la piedra del ángulo es la que le da sostenimiento al edificio. Y la iglesia está tipificada como la casa del Señor, como el edificio de Dios. Amén. Lea esa porción que está allí en Efesios. Amén, mis amados hermanos. Entonces, cada vez que nosotros hablamos conforme al fundamento revelado en nuestros corazones. Hemos dejado la palabrería, la vanidad a un lado. Entonces, cuando Pablo le hace hincapié a esto, nótese ya, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, mayormente los de la religión. Recordemos que en ese entonces lo que predominaba en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, era el judaísmo, los de la circuncisión. Pero habían dejado a un lado, amados hermanos, le daban lugar al rito, al mandamiento, a la tradición de hombres, y habían dejado a un lado la misericordia, habían dejado a un lado el carácter de Dios. ¿Me van entendiendo, verdad? Entonces dice, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Y aquí es cuando uno usa esa osadía dada por el Espíritu de Dios para tapar la boca de estos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, especialmente los de la religión, cultura religiosa. Entonces él dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Por qué dice casas enteras? Porque la iglesia en un principio se reunía en las casas. La iglesia nunca se preocupó de buscar un lugar y levantar un templo, ¿ya? Un templo de ladrillos, de cemento y arena. No. El Señor no vino a edificar aquello. El Señor nunca levantó una catedral.
nunca levantó un lugar de reunión. El Señor no tenía dónde recostar su cabeza. El templo que el Señor levantó para que su nombre fuese adorado, bajo esa revelación, somos nosotros. Somos hombres y mujeres. Y eso no podemos mirarlo o tenerlo en poco, porque somos el templo del Dios viviente, dice Pablo a los Corintios. Amén, mis hermanos. De eso el Señor se ha preocupado a través de los siglos, hasta el día de hoy, por medio de su Santo Espíritu, a la luz de las Escrituras. Edificar un templo en donde Él pueda habitar. Él habita por la fe en nuestros corazones. Y cuando entendemos eso, el Señor habita en nuestros corazones nada más que por su benignidad, por su misericordia. Alabado, bendecido sea el nombre de Jesucristo, y eso usted jamás lo olvide. Y sigue diciendo, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ya? Mire, si nosotros miramos en la fecha actual, miramos, valga la redundancia de mirar, el sistema religioso. Y estos hombres, ¿ya?, que son habladores de vanidad, que carecen del fundamento revelado, simplemente enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así de claro. Amén, mis hermanos. Uno de ellos, dice Pablo a Tito, uno de ellos su propio profeta. Recuerden que en este caso Tito estaba en la isla de Creta. Y en la isla de Creta ciertamente habían judíos allá. Y allí se había levantado la iglesia y el judaísmo había pretendido entrar a la iglesia para que el cristianismo guardase la ley, ¿ya?, como mucho hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces él les dice claramente, uno de ellos, su propio profeta, les dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo ratifica y dice, este testimonio es verdadero, es decir, lo que decía uno de sus propios profetas, que eran estos cretenses que eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y Pablo reafirma y dice, este testimonio es verdadero. Bendito sea Dios, ¿ya? Por eso muchas veces yo he usado esa osadía contra todos estos que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén, mis hermanos. Entonces él les dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Bendito sea Dios. Todas las cosas son puras para los puros. Aquí hay otro tema. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Quiénes son los puros? Los que hemos sido purificados por la palabra, por el sacrificio, por la sangre de Jesús, ¿ya? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Qué tremendo. ¿Cómo la Escritura nos enseña, mis amados hermanos? ¿Ya? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, son réprobos en cuanto a lo que ellos realizan. La obra, recuerde que el hombre realiza delante de Dios, es su obediencia a las Sagradas Escrituras. Y esto denota de que no hay una obediencia a las Sagradas Escrituras. Sea bendito Dios. Entonces, muchas veces, ¿ya?, Pablo usó de esa osadía. Yo también la he usado contra estos hombres
que enseñan por ganancia deshonesta lo que no convienen, lo que lleva a mucha gente a la perdición. A esos hay que reprenderlos duramente, ¿ya? Bendito sea Dios. Pero a la iglesia, a los hermanos que se disponen en vivir conforme a la misericordia de Dios, debemos manifestar esa bondad, esa benignidad. Amén, mis hermanos. La benignidad tiene que ver con paciencia, con misericordia, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Amén. Bueno, mire lo que estaba leyendo. Vuelvo a Filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, el rogar por la iglesia debe producir un gozo en el corazón. Amén. Cuando yo oro por la iglesia que presido, el Espíritu del Santo me lleva a tener gozo por mis hermanos, porque los bendigo en mis oraciones. Así como nosotros bendecimos a Israel en nuestras oraciones para que Dios nos bendiga, también nosotros tenemos que bendecir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que el Señor sea en nosotros el gozo cumplido. Amén, mi amado. Entonces dice, me gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, porque habían permanecido en esa común unión, en el Evangelio, en esta buena noticia que se nos fue revelada. Esto lo posee la iglesia, mi amado hermano, la verdadera iglesia, los hombres y mujeres, que no fue decisión nuestra ser iglesia del Señor, no fue decisión nuestra de ser hijos de Dios, ¿ya? Fue una decisión que se tomó antes que la creación fuese, y que en el tiempo, de un lapsus de tiempo que caminamos en esta tierra, el Señor intervino en nuestras vidas, ¿ya? Porque esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia, dice Romanos capítulo 9. Sigo leyendo. Bendito sea Dios. Ese era el gozo que le provocaba a mi hermano Pablo, que permanecían en la comunión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso debe provocar gozo en nosotros, los que predicamos el Evangelio del Cristo, ¿ya? Bendito sea Dios, de que debemos ser siempre misericordiosos, porque el Señor actuó con misericordia para cada uno de nosotros, estando persuadido de esto. Esto es lo que quería resaltar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, no terminará. La buena obra comenzó a realizarse desde el primer día en que nosotros hemos guardado el misterio del Evangelio. Amén, mi hermano. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No dice que por si acaso, no. Aquí hay algo determinante. La perfeccionará, aleluya, hasta el día de Jesucristo. Amén, mis hermanos. No se terminará esta obra. En algunos quizás logramos un poco de mayor madurez. En otros, a lo mejor, un poco de flaqueza, de debilidad. Pues allí nosotros debemos mantener esa comunión con todos los hermanos en Cristo. Entonces retomo lo de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Entonces dice, por la misericordia de Hashem Adonai. Quiero leer esta otra versión, a ver cómo lo expresa mi amado hermano. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Libro de Lamentaciones. Este libro lo escribió nuestro hermano Jeremías, ¿ya? Capítulo 22 dice, las misericordias de Hashem Adonai nunca terminan, nunca, porque su carácter, ¿se recuerda cuando estuvimos viendo las 4 consonantes del tetragramatón? Amén, mi hermano. Cuando él dice yo soy el que soy, ¿ya?
que el Señor se lo tradujo a Moisés para que pudiese entender lo que el Señor le estaba diciendo. Yo soy, que manifiesta su poder y su majestuosidad. Bendito sea Dios, el que soy. Lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? A ver si se lo recuerdo nuevamente, porque esto es interesante guardarlo en las tablas de nuestro corazón, ¿ya? Cuando dijo el Señor, eso está en el capítulo 3, ¿ya? En el verso 14 del libro del Éxodo, bendito sea Jesucristo. Porque en el 13 Moisés le pregunta cuál es su nombre y qué les voy a responder a los hebreos, que tú me ayudarás a sacarlos de tierra de servidumbre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ya? Bendito sea Dios. Y la palabra yo soy, o las dos primeras consonantes, manifiestan la grandeza y la majestad de nuestro Dios, el poderío. Amén, mi amado. Y las dos segundas consonantes, que manifiestan el que soy, manifiestan su carácter, su misericordia. Amén, mi amado hermano. Y si Dios es misericordioso, nosotros también debemos de hacerlo. Se lo voy a leer también. Entonces, Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Las misericordias de Hachén Adonai nunca terminan, ni sus amores dejan de ser. El amor y la misericordia de Dios permanece intacto para con su simiente. Amén, mi amado hermano. ¿Y quién conoce su simiente? ¿Ya? Solamente Él. Está sellado aquello. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, lo saben mis hermanos de memoria, en el verso 19. El fundamento de Dios está firme teniendo un sello, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, ¿ya? De rebelión, de pecado, todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Y su nombre es Yeshua, es Jesús. Todo aquel que invoque ese nombre, debemos apartarnos de iniquidad. Bendito sea Jesucristo. Entonces dice, las misericordias de Hachén Adonai nunca terminan, ni sus amores dejan de ser. Nuevas son cada mañana. Qué grande es tu fidelidad, oh Hachén Adonai. Bendito sea Dios. Termina diciendo así, qué grande es tu fidelidad, oh Hachén Adonai. Mi porción es Él. Dije a mi alma, por eso es que espero en Él, dice esta versión. Por eso es que espero en Él, siempre espero en Él. Amén, mi amado hermano. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Que esto debe ser algo extraordinariamente hermoso. Dije que voy a leer esta porción que está en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Déjeme buscarlo en esta versión. Mire lo que la Escritura nos enseña. Esta porción que voy a leer tiene que ver con el amar a nuestros enemigos. ¿Qué cosa más difícil? Dice usted. Amar a nuestros enemigos. ¿Sabe por qué el Señor nos dijo que debíamos amar a nuestros enemigos? Por una sencilla razón. Porque el carácter, por eso leí Filipenses capítulo 1, ¿ya? Que el que comenzó en nosotros la buena obra ¿cuál es? Formar, como dice Romanos capítulo 8, verso 29, formar, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que el carácter del Señor nuestro Dios debe ser formado en cada uno de nosotros. Aún mucho más, cuando el Señor nos ha revelado su nombre, cuando el Señor nos ha mostrado los tesoros más escondidos y los secretos muy guardados, y confiamos en Él porque en Él esperamos.
Sobre todo los que tenemos esa, ¿cómo podríamos decir? Ese estatus, por decirlo así, a lo mejor no es lo más correcto, ¿ya? De haber conocido esas bondades de Dios, de conocer el misterio del Evangelio del Reino. Entonces, debe ser manifestado en nosotros ese carácter. Por eso Pablo decía, está persuadido de aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día en que seamos transformados. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Entonces, amar a nuestros enemigos es algo difícil, ¿verdad? En la concepción humana. Aquí es cuando uno se da cuenta qué grado de madurez hemos alcanzado. El cristiano verdadero debe examinarse día tras día qué grado de madurez al cual hemos llegado. Bendito sea Dios. ¿Por qué razón entonces digo, debemos amar a nuestro enemigo? Primero porque el carácter y la imagen del Cristo tiene que estar siendo formada en nosotros. Nadie entrará al reino si no lleve esa imagen. Por eso estamos en ese proceso. Por eso a veces tenemos problemas. Y si no sabemos llevar los problemas con la sabiduría que el Señor nos da, entonces estamos impidiendo que el carácter del Cristo se forme en nosotros. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Amén, mis hermanos. Porque muchas veces cuando conocimos esta verdad maravillosa, y yo me alegro enormemente, perdón hermanos, cuando enseño esto a la congregación y cómo mis hermanos amados se regocijan, entonces digo en mi interior, gracias Padre, porque usted está formando por su espíritu a la luz de las Escrituras el carácter de su Hijo, el carácter del Mashiach. Bendito sea Dios. Me regocijo. Amén, mis hermanos. Cuando veo a mis hermanos en la congregación contentos, cuando termina la reunión y van y me abrazan y me dicen gracias hermano Waldo, me regocija eso. No porque mis hermanos me abracen, ¿ya? O porque reconozcan el ministerio que el Señor me ha dado. No, me regocijo por lo que Dios está haciendo con mi amado hermano y mi amada hermana. Eso me regocija. Porque sé que allí se está formando la imagen y el carácter del Cristo. Porque ha recibido una revelación, un tesoro muy escondido y un secreto muy guardado de Dios. Y lo recibió y se lo entregó el Señor y lo empezó a atesorar en su corazón. Cuando eso usted y yo nos damos cuenta, entonces debemos ser manifestantes del carácter del Cristo en nosotros. Alabado sea Dios. Entonces leo capítulo 6, dije, ¿verdad? Del libro de Lucas, verso 27. Dice, pero digo a los que oyen, esto es una versión del arameo al español, pero digo a los que oyen, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Que esto es, usted dirá, pero ¿cómo voy a amar a aquel que es mi enemigo? Perdón. Sea bendito Jesucristo el Señor. Quiero buscar, perdón, una porción, perdón hermanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos. Mire, verso 18. No, leamos mejor está el 15 en adelante. Voy a leer esta otra versión que para mí es más hermosa, ¿ya? Perdónenme. Romanos capítulo 12, dije. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Verso 14. Dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Amén, mis hermanos. Esto, si usted lee el capítulo 12, tiene que ver
con la renovación de la mente y los dones que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia. Claro, la Reina Valera tiene un título, dice deberes cristianos. Yo entiendo al leer el contexto de todo esto, tiene que ver con eso, mi amado hermano, con la renovación de nuestra mente y los dones que hemos recibido para el servicio de la iglesia. Espero que me entiendan. Sea bendito Jesucristo. No lo voy a leer entero, ¿ya? Sino que quiero leer del verso 14 en adelante. Esto que el Señor expresa aquí debe ser sin fingimiento. Debe ser un amor genuino, sin fingirlo, ¿ya? Y cuando alguien finge algo, tenemos el discernimiento para darnos cuenta. Y no lo decimos, lo callamos, por amor a aquel que está fingiendo, ¿ya? ¿Me entiende lo que digo, verdad? Porque allí entonces se manifiesta la benevolencia de Dios que está siendo formada en nosotros. Alabado sea Dios. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, ¿ya? ¿Y quiénes son los que se gozan? La iglesia. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. La comunión de la cual estuvimos diciendo hace un ratito atrás, del gozo que producía en el corazón de nuestro hermano Pablo, lo que producía la iglesia de Filipos, el gozo por permanecer en la comunión del Evangelio. Amén, mi amado. Desde el día en que creyeron hasta el día de hoy. Entonces dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Los que estimen acerca de ustedes mismos, también háganlo acerca de sus hermanos. Lo que estimen acerca de ustedes mismos. O sea, ¿cómo debe ser mi conducta? Como dice esta otra versión, el verso 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén, mi hermano. Esta otra versión lo dice de esta otra manera. Lo que estimen acerca de ustedes mismos, o sea, si yo tengo un grado de madurez, ¿ya? Si yo creo que ya he llegado a un grado, ¿no es cierto?, de madurez, de conocer misterios tan grandes, también háganlo acerca de sus hermanos. Y no piensen con altivez, sino más bien asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia manera de pensar. Qué tremendo, ¿eh? Por eso estoy diciendo, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con una renovación de nuestra mente y con los dones que el Señor nos ha dado para el servicio de la iglesia, de nuestros hermanos. Pero esto debe ser un amor sin fingimiento. ¿Ya? No seáis sabios en vuestra propia manera de pensar. No paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer el bien delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que dependa de ustedes, manténganse en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. ¿Ya? Si el otro, el adversario, no quiere tener paz conmigo, ya ese es cuento de él. ¿Ya? Ese es problema de él. Pero en cuanto a mí dependa, debo estar en paz con todos los hombres. Dice luego, no tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, si no se vengan por ustedes mismos, yo haré venganza por ustedes, dice el eterno Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo esto, ponga atención, que haciendo esto, carbones encendidos
amontonarás sobre su cabeza. Qué tremendo. No sean vencidos por el mal, sino con el bien venzan el mal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lisa y llanamente el carácter del Cristo, que esa es la obra de Dios, debe ser formado en todo cristiano genuino y verdadero. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, vea u oiga el programa anterior, ¿ya?, que hicimos el viernes recién pasado, para que me pueda entender esto. Sea bendito Jesucristo el Señor. ¿Ya? Esto que estamos hablando ahora, en este instante, es el resultado de la obra de Dios en nosotros, que es la formación, insisto, de su imagen y de su carácter. Entonces dice, mire, vuelvo a Lucas 6, capítulo 6, verso 27. Pero digo a los que oyen, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Ya lo dijimos, ¿ya? Porque nosotros haciendo esto, lo leímos ahí recién en Romanos capítulo 12, carbones encendidos, ascuas de fuego, dice la Reina Valera. Carbones encendidos amontonaremos sobre las cabezas de estos enemigos que procuran siempre hacernos el mal, pero nosotros no podemos pagar mal por mal. Amén, mi amado hermano. Debemos esperar en la misericordia de Dios. Debemos esperar en el juicio de Dios, porque Dios es justo. ¿Ya? El Señor le dará pago a aquel que no es inocente. Así de claro. ¿Ya? Pero bendito sea Dios, que nosotros hemos llegado a conocer esto tan grande, que debemos tener de alguna manera esa misericordia por aquellos que van a un lugar terrible. Porque si ellos lo supieran, su conducta sería diferente. Nosotros antes, sin saberlo, hermanos amados, también íbamos camino a ese lugar de sufrimiento perpetuo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos su simiente. Y desde ese instante el Señor comenzó a formarnos. ¿Ya? La iglesia se engrandece, la iglesia se regocija por esa misericordia que Dios va formando en cada uno de nosotros. Por eso Jeremías dijo, cada mañana nuevas son sus misericordias. Es decir, que el proceso no debe terminar hasta que sea manifestado Jesucristo en nuestras vidas, en el episodio final, cuando seamos levantados, transformados por el poder de Dios. Entonces dice, verso 28, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los obligan a llevar cargas. ¿Ya? Si alguien nos obliga a llevar carga, tenemos que orar. Y no está hablando de un peso físico, ¿ya? Estamos hablando de un peso espiritual. Como el Señor me habla a mí mismo también, amado hermano. ¿Ya? Bendito sea Dios. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los obligan a llevar cargas. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Si a alguien le hace mal a un hermano, ¿ya? Bendito sea Dios, ese hermano, eso de ofrecer la otra mejilla, está hablando de que ese hermano que recibió mal tiene que ser movido a misericordia. Amén. Porque aquel que le hizo mal no sabe lo que está haciendo. Son personas que ignoran para dónde van. Porque si, lo dije anteriormente, si ellos supiesen a dónde van, cambiarían su rumbo. Pero no lo van a cambiar porque su esencia es rebelión. Porque son hijos de rebelión.
Y eso no lo va a cambiar usted, ni yo, ni el Señor lo va a cambiar. Porque hay gente para misericordia y hay gente para condenación perpetua. Lea el capítulo 9 del libro de los Romanos. Entonces luego dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Y al que trae de quitar tu manto, y el que trate de quitar tu manto, ni aún la túnica la niegues. Bendito sea Dios. Amén. Aquel que te quiera quitar cobertura, ¿ya? Aquel que quiera usurpar algo que el Señor no le ha dado, bueno, ora por él. Ora por él. A ver si Dios le concede misericordia. Amén, mis hermanos. El mismo caso de Pablo cuando era Saulo de Tarso. Quizás muchos hermanos le tenían un rechazo. El mismo Ananías, ¿se recuerdan? ¿Han leído el libro de los Hechos? Léalo. La conversión de Pablo. Y cuando Pablo quedó ciego por el resplandor de gloria de Jesús, entonces fue el Señor, el Espíritu del Señor, y le habló a uno de sus profetas, Ananías, que seguramente estaba orando. Y el Señor le dijo, ve y ora por Pablo, por Saulo de Tarso. Pero ¿cómo voy a poder ir allá? Dijo este hombre. Estoy sintetizando ya. ¿Cómo puedo ir a orar por un hombre que le ha causado tanto males a la iglesia? Bendito sea Jesucristo. El Señor le dijo, ve, obedece lo que te estoy mandando, porque me es instrumento escogido. Y Ananías, siendo profeta, no lo sabía. Y Pablo, en su conducta errante, blasfema, que perseguía a los cristianos y era testigo de la muerte de muchos de ellos, hermanos, era instrumento escogido por Dios. Y como vemos después transformado por el poder de Dios en un Pablo. La palabra Pablo significa hombre de baja estatura, porque Pablo era un chiquitito, era chiquito, peladito. ¿Ya? Y como Dios engrandece a este hombre y lo involucra en sus 12 apóstoles. Es decir, que Pablo, cuando sea revestido de esa habitación celestial, se sentará junto a los restantes 23 ancianos en el cielo, 12 patriarcas y 12 apóstoles. Bendito sea Dios. Mire, mi amado hermano. Entonces, nosotros, ¿se imagina que Ananías hubiese porfiado y no había ido? ¿Qué habría pasado con Pablo? El Señor habría buscado otro instrumento y lo habría mandado a otro. Pero aquí quiso ver en Nehemías, o sea, a ver si lo leo mejor, mi amado hermano. Sea bendito Jesucristo el Señor. Déjeme leer esto un poquito, mi amado hermano. Capítulo 9. ¿Ya? Sea bendito el nombre del Señor. Verso 10, para hacerlo rápido. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, ¿ya? A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dijo al Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Bendito sea Dios, mi amado hermano. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea Dios. Entonces, Ananías, como buen hijo de Dios, como un buen cristiano, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Qué tremendo, ¿ah? Le llamó hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu del Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Es decir, este hermano Ananías lo bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mire, actuó Ananías, ¿ya?, porque en él estaba siendo formado el carácter del Cristo. Fue movido a misericordia. Amén. Aunque él le dijo al Señor: ha causado muchos males a tus santos, y aún tiene cartas de los principales para perseguir a los que invocan tu nombre, a los que declaran tu nombre, Señor Jesús. Y el Señor le dice: ve, porque me es instrumento escogido. Allí se prueba qué grado se ha formado en nosotros el carácter del Cristo. Y en este Ananías dio muestras claras de que la imagen del Cristo estaba siendo formada en él. ¿Me van entendiendo, verdad? Bendito sea Dios. Entonces vuelvo a Lucas capítulo 6, me he demorado en esto. Dice: el que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Y el que trate de quitarte tu manto, ni aun la túnica la niegues. Y cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Y aquí está el principio. Como quieran que los hombres los traten, así háganles a ellos. Porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Sí, el amor humano está aún entre ellos, los pecadores. ¿Ya? Y si nosotros no amamos a aquellos que son adversarios nuestros, amados hermanos, y nos amamos entre nosotros, ¿qué mérito tendremos? Mira, aquí hay un principio fundamental. Leo nuevamente el verso 32, ¿ya? 31. Como quieran que los hombres los traten, así háganles a ellos. ¿Ya? Si alguien quiere, si yo quiero que me traten bien, tengo que tratar bien, especialmente a mis hermanos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué méritos tienen? ¿Qué mérito tiene el que ama al que lo ama? Hay más mérito cuando amamos a los que no nos aman. Qué tremendo es formar la imagen del Cristo en nosotros. ¿Qué responsabilidad llevamos nosotros los cristianos? Mire, déjeme seguir leyendo. Porque dice: pues también los pecadores aman a los que lo aman. Y si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque los pecadores hacen lo mismo. Se ayudan entre ellos. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien. Presten y a nadie hagan que pierda la esperanza. No sé si leí bien. Dice: presten y a nadie hagan que pierda la esperanza. Así será grande el premio de ustedes y serán
hijos del Altísimo. Y esta es la consecuencia. Qué tremendo esto. Esto no puede vivirse si no ha habido una intervención del Espíritu del Señor en nosotros. Amén, mi amado hermano. Por eso dije en un principio, yo he sido severo con aquellos que distorsionan el Evangelio. Sí, y voy a seguir siéndolo. Pero para con aquellos que anhelan, amados hermanos, de vivir en la verdad de Dios, entonces nosotros debemos manifestar el carácter del Cristo. Mire cómo termina esto. ¿Ya? Dice, leo la parte B del verso 35. Así será grande el premio de ustedes y serán hijos del Altísimo, porque el Señor nuestro Dios es benigno para con los malos y los ingratos. ¡Qué tremendo! Amén, mi hermano. Aún el Señor tiene, la palabra benignidad tiene que ver con la paciencia. Entonces podríamos decir, Él es paciente para con los malos y con los ingratos. ¿Y por qué es paciente? Por causa de usted y de mí. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana por causa de usted y de mí. Y por eso los malos y los ingratos todavía no han caído sobre ellos juicio de Dios. Sean pues misericordiosos, como también su Padre lo es. Maravilloso, ¿verdad que sí? Maravilloso, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos viendo cómo entonces debemos manifestar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Sea bendito Jesucristo. En Colosenses, y con esto voy a terminar porque el tiempo se me fue muy rápido. En Colosenses, en el capítulo 3, si no me equivoco, déjeme buscarlo. Alabado sea Dios. Sí. ¿De qué verso leo? Capítulo 3. Voy a leer nomás esta versión aramea. Colosenses, capítulo 3. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Verso 9, para no hacerlo talar. Verso 5. Leamos del verso 5 rápidamente. Y me voy a detener donde quiero. No voy a alcanzar a exhortar esto, pero probablemente mañana continúe con esto. Hagan morir, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Hagan morir pues lo terrenal en sus miembros. ¿Cómo dice esto otro? En vosotros, dice, hagan morir lo terrenal en vosotros, ¿ya? Que dice fornicación, inmundicia, dolor, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque está aquí en la mente, ¿ya? Está en la idea de cada individuo. Debemos hacer morir eso. Eso manifiesta de que en algunos todavía está, ¿ya? Y debemos hacerlo morir. Por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión. En estas cosas también ustedes andaban en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Sí, en un tiempo de ignorancia andábamos en ellas. Pero ahora dejen todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia y conversaciones sucias. Y no se mientan los unos a los otros, sino desechen al hombre viejo con sus hechos. Es decir, la vieja naturaleza debemos dejarla o desecharla, ¿ya? Porque está viciada esa vieja naturaleza con los hechos que cometíamos. Y vístanse del nuevo hombre, de la nueva creación, de la nueva formación que Dios está ejecutando en nosotros. Y vístanse del nuevo, el cual se renueva por el conocimiento conforme a la imagen de su creador. Y aquí aparece, amén, mi amado hermano,
que esto solamente se puede renovar por el conocimiento, conforme a la imagen de nuestro Creador, a la imagen de nuestro Cristo. Amén, mi amado hermano, a la imagen de Yeshua. Pero esto se renueva por el conocimiento, ¿ya? Esta imagen que está en nosotros solamente se renueva por el conocimiento conforme a la imagen de nuestro Creador. Donde no hay judío ni gentil, dice esta versión, donde estoy bien. Dice, donde no hay judío ni gentil, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay griego ni bárbaro, siervo ni libre, sino que en el Cristo es el todo y en todos. Es decir, que la imagen, el carácter del Cristo es en todo y en todos. ¿Me entiende, mi amado hermano? Si la eternidad, la soberanía del absoluto, nos ve siempre por medio del Cristo. No hay otro elemento para poder ser nosotros considerados en el reino de los cielos. Quiero avanzar. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene algo contra su hermano, su prójimo, de la manera que el Cristo los perdonó, así también ustedes deben perdonar. Lo voy a tener que dejar hasta allí, porque me va a faltar tiempo. Estemos atentos, mis amados, a esta enseñanza que nos lleva a una entrada libre y amplia al reino de los cielos. Mire, insisto, severidad vamos a actuar con aquellos que se introducen asolapadamente para enseñar lo que no conviene, que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. A esos los vamos a enfrentar. Pero a los que el Señor ha llamado, sean maduros o inmaduros, pero que Dios los ha llamado, debemos manifestar siempre nuestro, o mejor dicho, el carácter del Cristo que está siendo formado en cada uno de nosotros. Miren, mis hermanos, podría haber hablado todo el acontecer contingente que está sucediendo en el mundo, porque están sucediendo cosas gravísimas en el mundo, especialmente con Israel. Todas las naciones están prestando una odiosidad contra Israel. Podría haberme detenido para hablar esto, pero lo que hablo, hermanos, es enseñanzas, porque por mucho que ocurra todo, y se los dije a mis hermanos ayer en la reunión al final, de que todo esto que está ocurriendo con Israel nos puede llevar a la guerra de Gog y Magog. ¿Ya? Puede ocurrir eso muy pronto, ¿ya? Pero si nosotros no atendemos a esto, si nosotros no atendemos a las enseñanzas del Espíritu de nuestro Señor Jesús, ¿podremos ser levantados? Si esto solamente somos movidos por el conocimiento de Él. Y espero que esto usted lo atesore en su corazón. Mañana voy a continuar con esto y vamos a pronunciar un poquito de lo que está sucediendo también en el mundo entero. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me ha dado para compartir enseñanzas que son el diario vivir que debemos tener en este caminar o en este peregrinaje. Señor, son fundamentos que debemos llevar en nuestro corazón. Son principios fundamentales para manifestar que su carácter y su imagen está siendo formada en cada uno de nosotros. Ayúdenos y dispónganos de corazón
para seguir honrando su nombre. Padre, bendiga a la audiencia, bendiga a cada hermano, y le ruego con toda mi alma que usted añada a su iglesia los que han de ser salvos, para ministrarlos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Comparte este programa con otros hermanos, ¿ya? Porque eso es lo que me interesa. Suscríbase gratuitamente a este canal, ¿ya? Este domingo tuvimos una reunión hermosísima, hermosísima, en donde constituimos a un siervo del Señor, en donde fue muy emotivo, y que el Señor bendiga a mi amado hermano Mario, que el Señor le dé la templanza y la sabiduría para poder ejercer este servicio a la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Hago mención de lo que vivimos ayer. Siempre en nuestras reuniones hay algo nuevo que debemos aprender, ¿ya? Oren por mí para que el Señor me siga dando esa gracia y esa sabiduría para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda jornada en este día lluvioso en Santiago, y que el Señor les fortalezca en su nombre y en el poder de su fuerza. En el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.